Miren qué interesante, porque leer los 10 mandamientos, cuando uno los lee desde el capítulo 20, uno ve que hay más detalles en torno a cada mandamiento, ¿cierto? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios, ¿cierto? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Segundo mandamiento, ¿cuál es? Verso 7. No jurarás, ¿qué más? Su nombre en vano, ¿cierto? No jurarás su nombre en vano. Y tercero, recuerda el día sábado. En nuestras palabras es santificar las fiestas, ¿correcto? Miren que nos presenta los tres primeros mandamientos. Entonces la exégesis y la teología de estos textos han concluido que en la primera tabla se encuentran los tres primeros mandamientos. ¿Qué notan ustedes de particular en esos tres primeros mandamientos? ¿Qué podríamos nosotros resaltar de esos tres primeros mandamientos? Que son a Dios. Todos son en torno a Dios. Excelente, muy bien. El centro, miren que el centro de los mandamientos es Dios. El primero nos dice que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿correcto? Yo soy Yahvé, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Y tercero, santificar las fiestas o hacer memoria, recordar el día sábado, como lo dice el verso 8. Entonces, tiene como centro Dios. Pero vayámonos ahora al cuarto mandamiento, que está en el verso 12. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Verso 12. O mejor dicho, van a leer el verso 12. Yo ya lo encontré. Listo. Bueno, honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, ni nada de cuanto le pertenezca. Si uno... Ya, papi. Sí, dejémoslo bueno, ahí. Bueno, Va desde el verso 12 al verso 17. Miren qué interesante. ¿Qué notan ustedes de particular en estos otros 7 mandamientos? ¿Qué podríamos resaltar nosotros de estos otros 7 mandamientos? Que es de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Qué? O sea, está dirigido hacia nosotros, de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Muy bien, Sara, muy bien, exactamente. En la primera tabla hace referencia a mi relación con Dios. En la segunda tabla hace referencia a mi relación con el prójimo, ¿cierto? Miren que ya habla de mi relación con mis papás, habla de la relación con los demás, de no matar, de no cometer adulterio, de no robar, ¿cierto? De no dar falso testimonio. Es todo en torno al prójimo. Y como Jesús era un gran teólogo, a Jesús una vez le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús lo resumió en 2, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cuáles son esos 2 mandamientos que Jesús da? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Quiere decir eso que entonces Jesús se saltó 8 mandamientos? No, lo que está haciendo Jesús es resumirlos en lo esencial, amar a Dios y amar al prójimo. Porque si usted ama al prójimo, usted va a honrar a papá y a mamá. Si usted ama al prójimo, usted no va a matar. Si usted ama al prójimo, no le va a mentir. Si usted ama al prójimo, no va a desear nada del prójimo, ¿cierto? Es decir, no va a sentir envidia, no va a querer poseer, no va a querer quitar. Entonces, miren lo interesante de este decálogo, ¿cierto? De estos 10 mandamientos. Tiene una primera división que es 3 y 7. 3, mi relación con Dios. 7, mi relación con el prójimo. Muy bien. Ahora,
¿Por qué el Señor toma la decisión de darle un decálogo, unos mandamientos, unas leyes a Moisés para que le comparta al pueblo? Número uno, porque era un pueblo que andaba en tinieblas. ¿Cómo así? Era un pueblo que no sabía qué camino debía tomar. Era un pueblo que Dios sacó de la nada. ¿Cómo así que de la nada? De la esclavitud. Un pueblo que era oprimido, un pueblo que a nivel internacional ni existía. Era una mentira, era simplemente esclavos de un pueblo mayor, de un verdadero pueblo con identidad, que era Egipto, y a ellos los tenían por esclavos. ¿Y qué hace el Señor? Los saca de la opresión, pero ahora los empieza a encaminar para que entiendan cómo vive el pueblo de Dios. Dios los está sacando de una esclavitud, pero les empieza a formar, hey, así es que vive mi pueblo, así es que convive mi pueblo. Estas son las leyes, es decir, esta es la instrucción de vida para los que quieran que yo sea su Dios. Entonces, eso lo plantea el Señor y se lo plantea Moisés. De estos 10 mandamientos, la ley judía los ha resumido los ha ampliado en 613 mandamientos. Y es sobre esos 613 que el pueblo judío camina en torno. Es sobre esos 613 que el pueblo judío camina la vida. Por eso han llegado a un punto tan extremo que quien no los cumpla es un pecador. Quien no los observe, quien no los lea, quien no los practique, pues simplemente es un pagano, es un publicano, es alguien que no le tiene temor a Dios. Entonces ellos ya han llegado al punto de poner la ley por encima del hombre, porque se volvió tan importante que la compasión se desvirtuó, se desapareció. A mí me gusta mucho poner un ejemplo, yo creo que ya se los he dado, y es de un sacerdote del seminario de aquí de Florida, que es muy conocido entre los estudiantes porque es súper exigente, una cuchilla. Y a él no le gusta que los estudiantes se le equivoquen y los hace repetir y les molesta la vida, pues con tal de que entiendan, que aprendan, en fin. Entonces no lo recuerdan como con mucho cariño. Pero un día me contaron una historia de este sacerdote y es que en una clase les dijo, vean, ustedes no se pueden equivocar en nada relacionado con la liturgia, en nada relacionado con el canon, en las leyes canónicas no pueden equivocarse. Pero él ese día dijo algo muy lindo, dijo, pero si se equivocan, que sea por compasión. Y a mí eso me pareció tan interesante porque aún en una persona tan estricta que tiene todas estas leyes canónicas entre ceja y ceja y está más pendiente de alguien que se equivoque, al final las entiende, porque lo único que quiebra, entre comillas, quiebra la ley de Dios es la compasión, el amor, el padecer con el otro. Y eso en definitiva no es quebrarlo, al final es cumplirla, es darle cumplimiento a la ley. Y eso era lo que hacía Jesús. Entonces, cuando usted iba a ver cómo vivía Jesús, Jesús rompía esos 613, yo creo que Jesús rompió 614. No cumplía nada, todo lo arruinaba, comía con prostitutas, no se lavaba las manos, en día sábado caminaba más de lo que debía caminar, comía lo que no debía comer, tocaba a los leprosos, rompía toda la ley, toda. Pero entonces uno dice, ¿y qué pasó con Jesús? ¿No era el Hijo de Dios? ¿No debía él antes ser exigente con la ley? No, lo fue. Lo que pasa es que la ley de Dios se rompe con la compasión. Y digo rompe en términos judíos, en términos cristianos, se le da plenitud a la ley cuando nos mueve la compasión, el amor, cuando se nos mueven las entrañas. Eso le da plenitud, plenitud a la ley. Y por ende, es que en esta noche vamos a hacer como un breve paralelo de esa ley de Moisés
y la ley de Jesús, de esa ley del pueblo de Israel del Antiguo Testamento y la ley que viene a plantear Jesús. Por eso ustedes encontrarán en Mateo, creo que es por allá en el capítulo 8, que Jesús les insiste mucho: habéis oído esto, pues yo les digo esto. Habéis oído esto, pues yo les digo esto. Es una manera de Jesús, más que anular lo que les han dicho, darle plenitud a lo que les han dicho. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús toma las mismas actitudes de Moisés. Recordemos que Moisés subió al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, ¿cierto? Los 10 mandamientos, a un punto de que se quedó por allá, y eso incluso lo estudiamos el sábado pasado, ¿recuerdan? Que Moisés se quedó de vacaciones en el monte Sinaí, sollado, él allá con Dios, y los de abajo preocupados: este man, ¿qué pasó? Se lo comió un tigre, ese man, ¿qué se hizo? Nada que baja, ya lleva muchos meses por arriba y nada que viene, eso fue que se murió. Y entonces empezó el pueblo: Dios mío, ahora sí, ¿qué hacemos? Y entonces por allá salieron: no, pues hagamos un becerro de oro y adorémoslo, y que ese es Dios, y que ese es Yahvé, incluso le pusieron el nombre de Dios. Y empezaron a adorarlo, ¿cierto? Entonces Moisés posteriormente vino, quebró las tablas de la ley, se enojó, acabó hasta con el nido del perro, y otra vez volvió y subió. En Jesús sucede algo muy similar. Jesús, y ahí los invito a que vayamos al capítulo 5, que hoy vamos a tener una actividad muy linda, que incluso sería bueno que quienes tengan una hojita, un lapicero, lo traigan para que la podamos hacer. Jesús toma las mismas actitudes de Moisés. Jesús se va al monte, al monte, y Mateo nos lo presenta de una manera muy linda, al tan famoso monte de las bienaventuranzas, ¿cierto? Jesús toma las mismas actitudes de Moisés, se va para el monte. Incluso el primer verso dice, estamos leyendo el capítulo 5 de Mateo: viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y se sentó. Hay dos actitudes de enseñanza. Hay una que es de prédica, que es la posición de estar de pie para predicar, para anunciar la buena nueva. Pero hay una posición que solamente toma el maestro en el momento de enseñar, y es sentarse. Sentarse. Y Mateo nos regala ese detalle lindo. Dice: viendo a la muchedumbre, subió al monte, como hace Moisés, pero aquí dice algo muy interesante: y se sentó. Y se sentó. Miren qué lindo eso. Entonces dice: sus discípulos se acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así, ¿cierto? Les enseñaba así. Y miren muchachos, lo que es la nueva Torá. Recordemos, los que tuvimos la oportunidad de estudiar Mateo hace 2 años, Mateo tiene dividido su evangelio en 5 discursos. 5 discursos. ¿Y alguien recuerda a qué pueblos que Mateo está dirigiendo su evangelio? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué comunidad es que Mateo está dirigiendo su evangelio? Muy bien, lo está dirigiendo al pueblo judío, ¿cierto? Mateo, como buen judío, le dirige su evangelio al pueblo judío. ¿Alguien? Me va a tocar cambiar la manera de preguntar. ¿Alguien recuerda cuáles son los 5? No, perdón, ¿cuántos 5 libros tiene la Torá? ¿Cierto? 5, eso, Marta. Tiene 5, ¿cierto? Y miren lo interesante, Mateo divide su evangelio en 5 discursos, como una manera de que ellos entiendan: estos son los 5 verdaderos libros del Mesías, los 5 discursos que da Jesús. Y el segundo discurso se le conoce como el discurso evangélico, e inicia con las bienaventuranzas.
capítulo 5, verso 1. Ahora pasamos al 3. Miren lo que es la Torá de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué interesante lo que nos presenta Mateo. Lo que nos está presentando Mateo es la nueva Torá. La nueva Torá. Uno podría decir, esta Torá casi que anula la primera, si uno lo quisiera decir. ¿Por qué? Porque en este contexto Jesús, más que darle unas leyes, no hagas esto, no hagas lo otro, hagan esto, hagan lo otro. Jesús está dando es una radiografía de él mismo. Cuando uno lee las bienaventuranzas, uno lo que está leyendo es como una biografía de Jesús. Porque ¿quién es el que es verdaderamente manso? Jesús. ¿Quién es el que ha llorado verdaderamente? Jesús. ¿Quién es el que ha tenido hambre y sed de justicia? Jesús. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú y yo leemos las bienaventuranzas, estamos leyendo es a Jesús. Y a lo que nos invita Jesús con las bienaventuranzas es a mostrarnos el camino espiritual para que tú y yo seamos verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Al pueblo de Israel se le presentó una ley que debían seguir para ellos poder tener identidad de pueblo. Porque es que así se portan los tales hijos de Yahvé. Porque es que así se porta o ese pueblo que tienen por Dios un tal Yahvé, un tal Altísimo, un tal Eterno, ¿cierto? En ese contexto había muchos dioses, muchos pueblos, y cada uno tenía su manera de comportarse de acuerdo a las leyes, a las leyes, los decretos del rey, del emperador, etcétera, etcétera. Pero el pueblo de Israel tenía unas leyes que eran de otro Dios que ellos no conocían, ¿cierto? Y decían, así se portan los de ese pueblo. Miren qué interesante eso, ¿cierto? Miren qué interesante. Ahora, en Jesús nos viene a plantear una nueva Torá, a decirnos, muchachos, así vivimos los hijos de Dios. Esto no es de no hagas esto, haz esto, no hagas lo otro, haz lo otro. No, esto es de sean así. Entonces, el ejercicio que tenemos esta noche, para los que tengan lapicero y hojita, usted me va a hacer un favor. Y usted va a empezar a escribir las bienaventuranzas conmigo. No crean que yo le estoy poniendo esta tarea porque no tenía más que hacer. No, yo ya la hice. Como aquí no se pueden decir palabras fuertes, pues se los voy a decir más bonito. Yo hice esta tarea y quedé fue desnudo ante Dios. Yo no queda es uno en desnudo. Y los voy a invitar a que copien lo siguiente. Vamos a copiar las bienaventuranzas de esta manera. Y cuando las terminemos, usted se va a evaluar. Usted se va a evaluar referente a lo que vamos a escribir. ¿Están todos listos? A ver, manito arriba, dedito arriba. Bien. Listo. Sí. Muy bien. Entonces usted va a copiar
primero su nombre. Copie su nombre, Gloria, o Francia, o Jessica, o Marta, o Pocho, ¿cierto? Se va a copiar ahí su nombre. Copie su nombre, ¿cierto? Y después yo le voy a dictar. Entonces voy a tomar como ejemplo a Jessica, ¿listo? Entonces, basado en Jessica, ustedes copian su nombre. No van a copiar Jessica, copian el de usted. Entonces, Jessica es pobre de espíritu. Jessica es mansa. Jessica llora y ha recibido consuelo. Jessica tiene hambre y sed de justicia. Jessica es misericordiosa. Jessica es limpia de corazón. Jessica trabaja por la paz y es hija de Dios. Y Jessica es perseguida por causa de la justicia. Cuando usted termine, usted al finalizar va a poner un signo de interrogación grande. Esto, grande. Porque creo que nosotros los cristianos estamos llamados a hacer este ejercicio. Porque nosotros estamos llamados a vivir como Cristo. La radiografía de la vida de Jesús no es para nosotros simplemente verla como motivo de admiración y ya, sino como motivo de admiración y reflexión. Me tiene que interpelar. Y solo a la luz de la vida de Cristo yo puedo vivir mi vida como cristiano. Entonces, si Jesús nos dio unos 10 mandamientos, una nueva instrucción, una nueva Torah, una nueva ley de vida, pues, ¿qué estamos llamados los cristianos a hacer? A cumplirla, ¿cierto? A pasarla por el corazón. Entonces, usualmente ese evangelio lo leemos en la Eucaristía o en diferentes momentos, pero uno piensa que eso no es para uno. O uno piensa que uno está llamado a cumplir alguna de esas. Bueno, yo no soy pobre de espíritu, pero yo soy mansito, ¿cierto? Bueno, yo tengo hambre y sed de justicia, pero no, lo de la misericordia no es para mí. Hombre, mi corazón es hasta limpio, pero yo de irme a trabajar por la paz y decir que soy hijo de Dios. O sea, no, son todas. Todas estamos llamados a vivirla. Entonces, cuando yo hice este ejercicio, pues en vez de poner Jessica, puse mi nombre, yo quedé, yo no, Dios mío. Me daba pena con el Señor. Me daba vergüenza. Yo, no, Señor, es que me falta demasiado, me falta todo. Y nosotros los cristianos, esto lo tenemos que tener tatuado en el corazón. En torno a esto es que se tiene que mover la vida de fe. Esta es la ley del cristiano. Está invitado a ser pobre de espíritu, a ser manso, a llorar y recibir el consuelo de Dios, a tener hambre y sed de justicia, a ser misericordioso, a tener un corazón limpio, a ser conocido porque trabaja por la paz y porque se es hijo de Dios. Y si somos perseguidos, que sea por causa de la justicia de Dios. Es la manera de vivir del cristiano. Entonces, cuando uno pone y hace un paralelo de lo que es la Torá de Jesús y la Torá de Moisés,
Uno podría decir, hombre, es que la de Moisés es muy exigente. Esta es más difícil. Esta es más difícil. Porque creo incluso que hoy por hoy los cristianos cumplimos más fácil los 10 mandamientos que las 10 bienaventuranzas. Los cumplimos más fácil. Es mucho más fácil porque uno dice, ¿no han escuchado ustedes ahí? Yo soy bueno porque yo no mato. ¿Cierto? Yo soy bueno porque yo no deseo la muerte del prójimo. Yo soy bueno porque esto y lo otro. Tomamos como referencia estos mandamientos. Y los de Jesús son unos mandamientos que van más allá de no hacer, todo lo contrario, tienes que hacer. Son en movimiento, en dinamis, así se conoce el evangelio, como dinamis, en una dinámica, en movimiento, en salida, en actuar, en movernos. Esta mañana estaba en un encuentro con un sacerdote biblista de la comunidad de las escuelas pías y él explicaba súper lindo este tema de la dinámica de Jesús. Y nos daba por allá una frase, no sé si incluso la copié, de un cardenal acerca de la actividad que debemos tener los cristianos. Y este cardenal decía que necesitamos sobresaturar el mundo de bien. Sobresaturarlo. No quedarnos como que, hey, hice algo bueno. No, eso es muy poquito y siempre será muy poquito. Y cuando uno lee las bienaventuranzas de Jesús, lo que él nos está pidiendo es una sobresaturación de amor. Es ir mucho más allá de lo que nos han dicho que es bueno, que está bien. Ser cristiano nos exige demasiado, porque ser cristiano nos llega a pedir cosas tan difíciles como amar a los que nos hacen daño, como no solamente amar a los amigos, sino amar a los enemigos, como poner la mejilla cuando uno no hace sino darle en la otra. Ser cristiano es un compromiso demasiado, pero ¿saben por qué a los cristianos se nos exige tanto? Porque Dios nuestro Señor nos ha confiado más. Al judío le exigen menos, al musulmán le exigen menos. Digamos a estas religiones monoteístas como el judaísmo, el islam, el cristianismo, a todos se les puede exigir menos, pero al que más se le exige es al que más se le ha confiado, y al que más se le ha confiado es al cristiano, a los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han confiado la persona de Dios. A nosotros se nos ha revelado cómo vive Dios y cómo debemos vivir. A nosotros se nos ha revelado el rostro del Padre. A Israel se le reveló el nombre, Yahvé, desde Moisés, el Éxodo. A nosotros se nos reveló la persona, el ser, cómo es. Estuvo entre nosotros, lo podían tocar y se quedó con nosotros. Y a nosotros se nos ha revelado la manera de vivir como hijos de Dios. A ellos les dieron unas leyes y ahí las van trabajando y pareciera que las leyes les da más duro que la misma vida. A nosotros se nos reveló la vida del reino de Dios. Se nos ha confiado más. Entonces, por ende, nos van a pedir más cuentas. Y esas cuentas no son arriba, son acá. Esas cuentas y esa responsabilidad es acá y ahora. Porque cuando uno lee las bienaventuranzas, en todas, el centro es Dios y el prójimo. Ya no es una división, las 3 primoras, las 4 payas, no. En todas, Dios es el centro y el prójimo. Todos están como en un círculo, ya no es una separación, es lo mismo, es el mismo amor. De manera pues que, muchachos, tomémonos en serio esto de ser cristianos, ¿cierto? Tomémonos en serio esto de este pedacito de cuaresma que nos falta. Y yo los voy a invitar en lo que resta de cuaresma a que hagan un ejercicio que a mí me ha servido mucho estos días, y es hacer silencio. En los momentos de oración, cerrar los labios y tratar de pensar un poco más en el amor de Dios en silencio. Sáquese usted 10 minuticos diarios en su oración y solamente haga silencio y piense en el amor de Dios. Piense en el amor de Dios. Ubique a Jesús en su mente. Empiece a traer las memorias de Jesús en su mente. Si un buen ejercicio para traer memorias de Jesús es leer los evangelios.
leas este texto de Mateo 5, verso 1 y siguientes, y después de leerlo, haga silencio e imagínese usted ese texto. Imagínese usted como una persona de las que está ahí escuchando a Jesús dar las bienaventuranzas. Pero haga silencio, aproveche este tiempo de Cuaresma para hacer silencio, para que esta Pascua sea diferente, para que llegue la Pascua y usted pueda decir, conozco la voz de Dios, conozco la voz de Jesús, conozco cómo habla Jesús. Lo encontré en el silencio, en esa conversación de silencio. Así pues que disfrutemos lo que nos queda de Cuaresma. Démosle gracias a Dios, pues, por lo que nos ha regalado estos 4 sábados que hemos profundizado la Cuaresma a la luz del libro del Éxodo, y entreguémosle al Señor lo que nos resta de este tiempo tan especial y que se acerca al mejor. Por eso queremos que en este espacio que tenemos los sábados, vamos a parar ya hasta la semana siguiente de Resurrección, después de Semana Santa. El siguiente sábado nos reuniremos y es precisamente para que trabajemos fuertemente lo que es la resurrección. Vamos a hacer otro taller de 4 semanas del resucitado, para que tú y yo lo profundicemos desde la mirada del Evangelio de Lucas, pero con el ánimo de disfrutarnos esa resurrección. ¿Listo? Entonces pongámonos pues en la presencia de Dios. Démosle gracias al Señor por este momento. No sé si alguien tenía de pronto una pregunta antes de orar, referente al tema o referente a la Cuaresma o a lo que hemos trabajado. Si alguien quería de pronto compartir algo, adelante. Si no, seguimos con la oración. ¿No hay preguntas? Bueno, está bien. Entonces vamos a darle gracias pues al Señor. Te alabamos y te bendecimos, buen Jesús, porque nuevamente te sientas con nosotros a enseñarnos, a pasar por el corazón que nos amas, a mostrarnos una radiografía de tu vida, Señor, a decirnos de que si Moisés es grande para el pueblo de Israel, tú eres Dios para nosotros, Señor. Por eso en esta noche, buen Jesús, queremos pedir tu presencia, que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine para llevar esta palabra a nuestra vida, para llevarla a nuestro día a día, para encarnarla, para saber en qué bienaventuranza, Señor, es que yo estoy faltando, si en 1, 2, 3, en todas, en cuál ley, Señor Jesús, en cuál ley del amor que tú nos has dado, yo me estoy quedando un poco atrás. Por eso en esta noche, Señor Jesús, permítenos recibir tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu siembre en nosotros esa palabra que tú vienes a fertilizar con tu presencia, esa palabra que tú vienes, buen Jesús, a transformarla y a darle vida y vida en abundancia. Por eso, Padre del cielo, te damos gracias por estos 4 sábados que hemos podido profundizar el libro del Éxodo y saber que todo se cumple en la persona de Jesús. Saber que nos has sacado de esclavitudes, que nos sigues dando vida y dando vida en abundancia, Señor. Regálanos pues la paz que le diste a San José a la hora de dormir, a la hora de descansar. Que podamos descansar como San José en tu presencia, soñando, teniendo los sueños contigo, Señor. Los sueños de vida, los proyectos de vida. Y todo esto te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Una feliz noche y nos veremos pronto. Por ahí les estaremos anunciando exactamente la fecha que vamos a iniciar. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Amén. Gracias, Hasta Edward. mañana, Gracias. Luita. Muchas gracias. Dios lo Amén. bendiga. Bendecida noche. Gracias, Edward. Feliz Bye. noche. Chao, feliz noche. Gracias.